maestros y maestras, soy Yolanda Andrea Rodríguez Omaye y hoy voy a exponer sobre nuestro tema que le tocó a mi equipo, que sería el Istmo de Tehuantepec y toda la cultura y todo eso. A mí me tocó el subtema de lenguas indígenas del Istmo de Tehuantepec. Las 5 lenguas originarias que conviven en el Istmo de Tehuantepec son el zapoteco, el huave, el zoque, el mije y el chontal. El zapoteco del Istmo, también llamado Tixazar, es decir, la lengua de las nubes. El término zapoteco proviene de la palabra náhuatl zapotecal, que a su vez viene del Teozapotlán o del Teotzapotlán, que en castellano quiere decir donde abunda el divino árbol del zapote. La lengua zapoteca se viene hablando alrededor de 24 siglos, que serían aproximadamente un milenio. Idioma huave o mareño es una lengua aislada hablada por el pueblo huave que habita en el Istmo de Tehuantepec. Los términos icotzu, unetzu e icotzu hacen referencia a la autodominación de las personas que habitan en San Mateo del Mar, Icot, San Francisco del Mar y Punatz, San Dionisimo del Mar, Icot. En todos los casos se refiere a la primera persona plural, inclusive de sus zoqueanas o zoqueanas. Es hablada alrededor de 70,000 personas de la etnia zoque. Concentradas en el Istmo de Tehuantepec, los hablantes del zoque de Oaxaca llaman sus lenguas odeput o juntas suman unos 60,000 hablantes. Esta lengua se vendría hablando desde 1974 con aproximadamente 18,000 hablantes. A este paso, la lengua vendría incrementando hasta 1995 con 20,528 hablantes. En el 2010, esta cifra bajaría, ya que este número bajaría de 20,528 a 17,127. En el 2020, esta suma incrementaría un poco más con una cantidad de 18,827. Luego pasamos a la lengua llamada zoque, que esta lengua zoqueana o zoqueana es hablada por alrededor de 70,000 personas de la etnia zoque. Concentradas en el Istmo de Tehuantepec, los hablantes del zoque de Oaxaca llaman a su lengua odeput y juntas suman unos 60,000 hablantes. El llamado zoque del Golfo de, usualmente llamado idioma popoluca, se suele clasificar como un idioma no independiente. Durante la época de la colonia, esta población se llamaba la Sierra de los Zoques. Y es hasta donde llegó Francisco Montejo y León el Mozo a conquistar a los indígenas. Esta lengua cambia dependiendo su población o su pueblo, tanto la pronunciación como el vocabulario. Luego seguimos con la penúltima lengua, llamada mije. A su propia lengua, oyohuk, ayuk, o eyuk, palabra que se compone de las raíces idioma, palabra iyuk, montaña y bosque, es decir, lenguas de las montañas o lengua del bosque. El chontal de Tabasco, llamado también Yocotán, la lengua verdadera por los propios chontales de Tabasco, es una lengua mayense hablada en el estado de Tabasco al sureste de México. En el año 2000 poseían un total de 43,850 hablantes según los datos de INEGI. El nombre chontal es un origen náhuatl y significado extranjero. Con esto concluye mi exposición de las lenguas indígenas del Istmo de Tehuantepec. Este subtema es muy interesante sobre las lenguas indígenas, o por lo menos a mí me parece muy interesante este tema. Por eso
que fue que yo lo elegí. Bueno, muchas gracias maestros y maestras. Esta ha sido mi exposición. Buenos días, maestra. Mi nombre es Erwin Azael Piñón Morán, primero D, número de lista 27, y a mí me tocó el tema la vestimenta de Tehuantepec. Las tehuanas usan un huipil corto y falda de terciopelo negro bordado a mano con grandes flores multicolores. La falda remata con un bello holán de tira bordada blanca, bajo la cual se lleva un refajo de popelina blanca con aplicaciones de encaje, largos flecos dorados y una mascada de seda anudada en la cintura. ¿Quién creó el traje de tehuana? Usado por Frida Kahlo e inspiración de varios diseñadores de moda, por ejemplo, Laida Levin. El traje de tehuana ha trascendido sus orígenes zapoteco y hoy es un símbolo inequívoco de la mexicanidad a nivel internacional. ¿Qué lleva el traje de tehuana? Consta de un juego de ahogadores, el semanario, un pulso, aretes, la enagua y el huipil como conjunto principal, una mascada en el lado izquierdo, el cabello peinado en trenzas con listones, una moneda en la cabeza como signo de guía. ¿Cómo se llama el traje de tehuana? El resplandor o huipil de cabeza. La historia de este tocado majestuoso. El traje de tehuana es uno de los más emblemáticos de México, que se compone de este tocado que a su vez es una parte importante de la historia de esta región. Gracias. Ya. Buenos días, maestra. Mi nombre es Camila Hernández Morán del primero D. Voy a exponer el tema Festividades del Istmo de Tehuantepec. En el Istmo de Tehuantepec se organizan festividades en torno al Santo Toral de la Iglesia Católica. Sin duda, las festividades más importantes son las mayordomías y velas. Las mayordomías o velas se efectúan de labrada de cera, baile de gala, baile calenda, convite de flor, regada de frutas y misa del santo patrón. En Tehuantepec se celebra el Guendalizá, la Semana Santa y la Vela Sandunga. En Juchitán se celebran las velas, que son celebraciones de toda la ciudad. En total son 26 velas. En Ixtepec se celebra la tomada de agua de toros en la ribera del río de los Perros, las mañanitas del santo patrón y la regada de frutas. Gracias. Buenos días, maestra. Soy Luis Eduardo Marcial Cortés del primero D. Hoy hablaré sobre el barro negro, artesanías del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Barro negro, al contrario de lo que muchos creen. El barro negro no es negro cuando se extrae. Su color se obtiene mediante el cocimiento en un horno de leña. A este proceso se le conoce como reducción de atmósfera. Se trata de quemar el material pero dotándolo de un brillo metalizado. Aquí algunas imágenes del barro negro. Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Francisco Damián López Martínez del primero D. Me tocó exponer la gastronomía. La gastronomía es una disciplina comprensiva a un arte. Se estudia las relaciones del ser humano, como en sus alimentaciones o en su entorno cultural, o también se utiliza en técnicas de cocción, nutricionales y ciencias alimenticias. En un manejo de un experto para los sabores y olores de la comida. Ahora van los tipos de gastronomías.
Son 5 tipos de gastronomías. La gastronomía nacional, gastronomía gourmet, gastronomía vegana, gastronomía religiosa, gastronomía macrobiótica. La gastronomía nacional tiene un fuerte vínculo con la identidad nacional de un país o de una cultura e involucra elementos de su tradición o de su historia. La gastronomía gourmet involucra los modos de cocinar de autor, o sea, las tendencias culinarias de vanguardia. La gastronomía vegana no emplea ningún tipo de derivados animales en sus preparaciones, ni carnes, ni lácteos, ni huevos, y elige en su lugar vegetales, frutas y cereales. La gastronomía religiosa, aquella que comparte distintos pueblos que poseen una cultura religiosa. Y la gastronomía macrobiótica se rige por los principios macrobióticos, es decir, por alimentos afines a la composición biótica. Gracias por escuchar. Buenas tardes, profa. Yo soy Armando Arango Garfield. Le vengo a presentar mi subtema. Mi subtema es el patrimonio cultural. El patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural. Por ejemplo, la antigua estación forma parte del patrimonio cultural oaxaqueño y su valor histórico radica en la importancia comercial y social de la ciudad. Desde finales del siglo XIX y el auge minero de la región hasta entrado del siglo XX. Y Juana Catalina Romo fue una empresaria política y diplomática mexicana que apoyó con sus recursos al ejército durante la intervención francesa y propició la instauración de escuelas públicas en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, mucho antes que la Cruzada Educativa Nacional. Y el hogar de Juana Cata es un chalet francés construido en 1913, apenas 2 años antes del fallecimiento de Juana Cata. Una mansión réplica del castillo de Chapultepec, situado en el Distrito Federal. Y el Yengola. Yengola es un sitio arqueológico de la cultura zapoteca, ubicado a unos 14 kilómetros al noroeste de Tehuantepec y a 243 kilómetros al noroeste de la ciudad de Tehuantepec, sobre la carretera federal 190. Las ruinas visibles se encuentran entre el río y el cerro, ambos con el nombre Yengola.